Hola a todos, hoy continuamos con el capítulo número 46 que se titula Del temeroso espanto cencerril y gatuno que recibió Don Quijote en el discurso de los amores de la enamorada Altisidora. Retomamos que el capítulo número 45 terminó cuando Sancho como gobernador le dice a un señor involucrado en un pleito que se fuera en paz y que guardara muy bien sus dineros. El capítulo número 46 inicia cuando Don Quijote se queda como muy pensativo de lo de la música enamorada de Altisidora e intenta como dormir, pero no puede, pues como que no se hallaba, y fue cuando ya, después de que pasaron las horas, amaneció y él no vio la hora y pues se paró, empezó a vestirse, que tomó las botas de camino y bueno, se arrojó encima su mantón de escarlata y se puso en la cabeza una montera de terciopelo verde. Luego salió del duque y la duquesa, que estaban ya organizados y lo estaban esperando. Pero cuando iba por ahí, así, ellos se encontraron y cuando pasaron por una galería, él vio a Altisidora con la amiga. Y en el momento que ella lo vio, ella fingió como desmayarse. Y él fue y le dijo a ellas que él ya sabía de qué procedía todo eso. Y entonces la amiga dijo que ella no sabía de qué estaba hablando, que porque Altisidora era una doncella muy sana, y pues de toda la casa, y que nunca le había escuchado algo pues en un sentido como diferente. Y ahí fue cuando ella le dijo que los caballeros andantes eran unos desagradecidos y que ya mejor mejor se fuera. Y bueno, entonces Don Quijote dice que por favor en la noche le tengan un laúd que para él va a hacer música, pues para él hacer música. Para consolarla, ajá, exacto. Y bueno, entonces ahí fue cuando ya él se retiró, y ahí fue cuando Altisidora como que empezó otra vez a reaccionar y ya a estar bien. Y entonces ella dijo que era necesario que le pusieran a Don Quijote lo que pedía, porque la música de él debe de ser pues muy buena. Entonces ellos fueron a dar cuenta a la duquesa de lo que estaba pasando y de lo que estaba pidiendo Don Quijote. Y bueno, entonces ella como que concretó con el duque de que ahí podían volver a hacer una burla a Don Quijote pues en la noche. Ellos pensaban en hacerla como muy inocente. Ellos no pensaban en hacerle como mucho daño ni Y nada qué por el burla la que le estilo. hicieron. Bueno, que realmente esa burla resulta siendo una tragedia. Más adelante lo van a ver. Bueno, entonces ya se fueron. Y la duquesa fue cuando mandó a un paje a donde Teresa Panza a entregarle la carta que le había hecho su esposo y una ropa que había dejado ahí como para que le mandara. Y dijo que fuera y que se portara bien y que le trajera como que de buena gana entregara todo. Listo. Ahí fue cuando ya llegó como las 11 horas de la noche y llegó Don Quijote y había una vihuela en su aposento. La templó, abrió la reja y sintió que andaba como mucha gente en el jardín, y pues ya habiendo como cogido el instrumento, escupió, pues empezó a cantar como una romántica canción, que por cierto es muy larga. Y en esta canción se habla más que todo del amor que le tiene a Dulcinea, y que por más dulce que fuera la doncella, él nunca se entregaría por completo a otra mujer que no fuera la del Toboso. Entonces ya de ahí Don Quijote estaba... O sea, lo que estaba cantando Don Quijote también lo estaban escuchando el duque y la duquesa y toda la gente del castillo prácticamente. Y cuando en un momento así de improviso cayó desde la reja, desde encima de la reja, un montón de gatos. Era un saco con un montón de gatos. Y Don Quijote se empezó como a desesperar. Él empezó a ver y empezó... Pero primero cayeron 100 cencerros. 100 cencerros haciendo mucho ruido. Y también los gatos. Y Don Quijote empezó a desesperarse y a pensar, a creer que eso era por medio de encantamientos, y los empieza como a
a palear a todos, y entonces empieza a decir muchas cosas y el duque y la duquesa en ese momento estaban... Todos empezaron a entrar para el aposento de él. Exactamente. Y entonces él los intentaba quitar y pues no. Obviamente no era posible porque eran demasiados. Entonces en ese momento el duque y la duquesa y todos cuantos estaban ahí estaban muy contentos porque realmente le estaban haciendo la burla a aquel hombre. Sin embargo, hubo un gato que en vez de retirarse cuando Don Quijote lo estaba paleando, sí, era de los últimos. Y él en vez de irse, cogió y se lo aruñó en toda la cara, especialmente en la nariz y en las muelas, sí, le aruñó toda la cara. Entonces no se podía despegar. Fue como que el gato le enterró todas las garritas en la cara. Y al ver esto, la duquesa y el duque decidieron como ir a ayudarlo porque... Y Don Quijote ahí fue donde dijo que no lo ayudaran, que él se lo iba a quitar, que él se iba a dar como la batalla de pelear con ese gato, que porque él decía que era algún encantamiento pues de otra persona. Y entonces pero, como embargo, que el gato no se le despegaba, entonces el duque en sí se lo quitaron en sí. Luego de que se lo quitaron, ya vieron que como le habían dejado la cara a Don Quijote, y los duques estaban sorprendidos y estaban pues se sentían mal de que por la culpa de ellos Don Quijote había pasado ese accidente. Se había lastimado mucho y por lo tanto también una de las doncellas le tuvo que poner algunas vendas en todas las heridas. Entonces fue en esas... Y le echaron aceite de aparición. Bueno, fue en esas cuando la doncella que le tapó la cara Altisidora. Fue Altisidora. Entonces fue en ese momento cuando, aprovechada la mujer, le dijo susurrado que todas las cosas malas que a él le pasaban era porque él como que nunca iba a querer a alguien más aparte de Dulcinea. O sea, por ser tan entregado era que tenía tantas maldiciones encima, por decirlo así. Y también por despreciar a las otras mujeres que tanto lo adoraban. Entonces Don Quijote se quedó callado y fue... Lo único que hizo fue dar un profundo suspiro y luego se tendió en el lecho, agradeciendo a los duques de aquella salvada que le habían pegado con el gato. Y ahí fue cuando ya dicen que le costó 5 días, ahí dicen que son 5 días, que más adelante vamos a ver unas contradicciones muy raras, que le costó 5 días de encerramiento y de cama, pues donde le sucedió otra aventura más gustosa que la pasada, la cual no quiere el historiador contar ahora porque nos está esperando Sancho Panza, que andaba muy solicitado y muy gracioso en su gobierno. Bueno, el capítulo número 47 inicia con el título de donde se prosigue cómo se portaba Sancho Panza en su gobierno. Bueno, este capítulo comienza contándonos que a Sancho Panza lo llevaron a un suntuoso palacio en el cual había una mesa totalmente impecable y con demasiada comida. Entonces, cuando Sancho entró a la sala, sonaron chirimías y salieron 4 pajes a darle aguamanos, que Sancho recibió con mucha gravedad. Como ya lo sabemos, él no estaba acostumbrado a esos tratos. Entonces ya luego cesó la música de cómo lo habían recibido y él se sentó en la cabecera de la mesa, que sería prácticamente el asiento principal. Y sí, entonces en ese bueno, aunque en realidad no habían más asientos. Y tampoco había otro servicio en ella. Ahí fue cuando se puso al lado de él un personaje que demostró ser médico, con una varilla de ballena en la mano. Ahí fue cuando levantaron como riquísima y blanca toalla en las que estaban cubiertas unas frutas, pues muchas frutas, y Sancho obviamente quería comer, estaba muerto del hambre. Y ahí pasa algo de que echó la bendición. Sí, estaba un estudiante que echó la bendición. Bueno, realmente voy a hablar en general de lo que pasa con el médico. El médico, o sea, había muchas personas en este castillo, pues, que le servían a Sancho. Estaba el mayordomo, el maestresala, y bueno, Sancho quería comer porque tenía mucha hambre. Pero resulta que el médico busca como supuestamente el bienestar de Sancho y cuidar su salud,
y no lo deja comer todo lo que Sancho quiere comer, que porque hay una comida que es muy mala, que porque otras son altas en... O sea, que él tiene que cuidar su figura y su salud y todo. Ujú. Entonces, como Sancho se vio tan desesperado porque tenía mucha hambre, comenzó como a insultar a aquel médico, a decirle que cómo era posible que él no lo dejara comer lo que quisiera, que él ya estaba acostumbrado a comer quesos duros, pan y cosas no adecuadas para un gobernador, para alguien que tenía un cargo tan alto como lo era él. Fue en ese instante en el que manda a que encierren al médico porque no Pero lo primero dejaba pregunta que cómo comer. se llamaba, ¿cierto? Sí, y el nombre exacto de este personaje es... Bueno, el señor dice que se llama Doctor Pedro Recio de Agüero y soy natural de un lugar llamado Tirtiafuera, que está entre Caracuel y Almodóvar del Campo, a la mano derecha, y tengo el grado de doctor por la Universidad de Osuna. Ahí ya fue cuando respondió Sancho como con mucha cólera, que... O sea, él le dijo, bueno, pues señor, que viene de parte, que con el doctorado de esa universidad, pues que a él no, que lo dejara como en sí comer, que porque él, pues, Sí. él mismo buscaba como, que él no se iba como guiar de comer saludable, solamente porque él le decía que primero estaba a comer que la vida para él. Ujú. Y fue también cuando lo amenaza y le dice que si no le daba permiso, que le iba a romper una silla en la cabeza, que él se sentiría como mal también de golpearlo, pero que también se sentía mal por no poder comer, porque tenía mucha hambre, como ya lo sabemos. A los médicos buenos los va a honrar muy bien y a los malos los va a tener siempre por debajo. Ujú. Entonces ya luego el doctor se alborotó mucho y lo mandaron como afuera de la sala y ahí fue donde sonó una corneta. Entonces Maestre Sala se asomó a la ventana y volvió diciendo que había un correo proveniente del duque. Entonces él le dijo que debía de ser importante, por lo tanto lo debía de atender. Entró el correo, obviamente, por medio de una persona, la cual estaba sudando y muy cansado. Y sacando un pliego del seno, le puso en las manos del gobernador. Entonces Sancho las puso en las manos del mayordomo porque sabemos que él era analfabeta, o sea, no sabía leer, no sabía casi de educación. Por lo tanto, entonces se lo empezaron a leer. El escrito decía así: a don Sancho Panza, gobernador de la ínsula Barataria, en su propia mano o en las de su secretario. Entonces Sancho se lo sorprendió. Entonces preguntó como quién era mi secretario, porque en realidad no estaba en las manos del secretario. Entonces ahí fue cuando una persona dijo que era él, porque él sabía leer y escribir y que él era un vizcaíno. Pues en sí que se trató como de quién iba a leer la lectura en sí, total. Entonces con esa... de cierta manera diciéndole que él podía ser hasta... secretario del mismo emperador. Y abrí el pliego y mira lo que dice. Entonces, lo que dice es que... Entonces, el secretario, pues normal, abrió el coso y habiendo pues ya leído lo que decía, dijo que era un negocio para tratarse a solas. Mandó Sancho pues a despejar la sala y que no quedasen en ella sino el mayordomo, el maestresala y los demás. Los demás y el médico se fueron y luego el secretario leyó la carta que decía: a mi noticia ha llegado, señor don Sancho Panza, que unos enemigos míos y de esa ínsula han de dar un asalto furioso. No sé qué noche. Conviene velar y estar alerta, porque no le tomen desapercibido. Sé también por espías, verdaderas, verdaderas, que han entrado en ese lugar 4 personas disfrazadas para quitaros la vida. Porque se temen en nuestro ingenio. Abrid los ojos y mirad quién llega a hablaros, y no comáis de cosa que os presentaren. Yo tendré cuidado de socorrerlos si él ve como un trabajo
diferente. Y en todo esto habéis de esperar como vuestro entendimiento. De este lugar a 16 de agosto a las 4 de la mañana. Vuestro amigo el duque. Ahí fue cuando Sancho quedó como muy asustado y mostraron quedarlo así, pues los que estaban con ellos. Y dijo que lo que ahora debían de hacer es como meter a un calabozo al médico. Exactamente lo que ya habíamos dicho anteriormente, porque él quería, ellos pensaban que él quería que Sancho se muriera de hambre. Ajá, dijo que no, que porque si alguno lo ha de matar, que ha de ser él porque lo pone a aguantar hambre y que es una manera pésima de morir. Entonces, el maestresala le dice que de igual manera él estaba de acuerdo con el doctor porque le parecía conveniente que no comiera de lo que había en esa mesa. Y él le dijo que habrían de presentarles unas monjas, como solía decirse, que detrás de la cruz ahí estaba el diablo. Era como una especie de relación o bueno, sí, una aclaración, una comparación para que él entendiera bien el mal donde se ocultaba. Fue en ese momento donde respondió Sancho que sí, que era verdad, que por ahora le dieran un pedazo de pan y 4 libras de uva, que supuestamente ahí no podría haber veneno alguno. Entonces que en sí él no podía pasar sin comer cosa alguna y que se habrían de haber batallas que sea con el estómago lleno y sí, estando bien. Fue en ese momento también en el que manda que le escriban una carta al duque diciendo que... En sí, él le dice al secretario que responde al duque, mi señor, y decirle que pues que él va a cumplir todo lo que a él le pide. Y que sin falta pues que le dé un bésamo, o sea que le dé como un beso, pues sí, a la señora duquesa. Y suplicó que no se le olvidara enviarle la carta a su esposa Teresa y todo lo que pues sí que él lo va a tomar como por muy buena merced. Entonces también dice que le dé que le den comida, que él está muy desesperado. No, espere, primero que eso también le dice que le den un besamos, no sé, a Don Quijote de la Mancha, que porque él era agradecido. Y que él como buen secretario podía añadir todo lo que viniera como a la historia, como al cuento. Y ahí sí dice que le alcancen en los manteles y le den de comer, porque él ya estaba desesperado, él ya quería comer. Y que si van a venir esos encantadores y matadores, tienen que venir sobre mí, sobre la ínsula, entonces pues tiene que estar fuerte también y como alentado. Y ahí ya es cuando entró un paje que dice entró un paje y dijo: aquí es un labrador negociante que quiere hablar a vuestra señoría en un negocio, según nos dice, de mucha importancia. Y ahí fue cuando Sancho también se rebotó, porque dice que siempre tienen que ir cuando él está comiendo o cuando está descansando, o que cuando ve que, o sea, que no hay descanso, que está como muy agotado, que si ha de ser tan importante, que entonces que vuelva otro día, pero que no es muy importante, pues entonces que lo toca atenderlo. Pero él en sí se refiere a que él se siente como agotado, porque siempre es que entra y sale personas. Entonces él... Sí, y también hace como una relación de que, ¿cómo es posible que creen que las otras... de que los individuos son como de mármol, que no tienen ni derecho a respirar, a descansar, a comer? Hace como ciertas relaciones con respecto a eso. Luego dice que si es tan importante que lo trajera, pues que llevara a aquel buen hombre, pero que se fijaran bien si no era alguno de esos espías o matadores que tanto lo estaban buscando. Bueno, asesinos. Entonces ahí respondió el paje que no era así, que él parecía una buena persona y que tenía alma de cántaro. Entonces, pero antes de eso, Sancho dice que si era posible que ahora no está aquí el doctor, o sea, vuelve a hablar del doctor, que si ahí no estaba, para él poder comer alguna cosa de peso y de sustancia, aunque fuera un pedazo de pan y de cebolla. Y ahí fue cuando... Fue antes. No. Porque mire que usted había dicho... No, fue después. Que era de muy buena presencia, no sé qué. Eso es antes. Vean, aquí vean. Eso sí fue después. Bueno. Pero bueno, sí. Continuando. Entonces luego ya continuando, entonces dicen que esta noche a la cena pues que lo van a satisfacer con mucha comida y quedará como pagado, dijo el maestresala. Y entonces Sancho dijo que pues que si Dios quiere, que ojalá.
Ahí fue cuando ya entró el labrador, que era como de muy buena presencia, y de 1000 leguas que se le echaban de ver, que era de buen alma. Y lo primero que dijo fue... Lo primero que hizo fue preguntar por quién era el gobernador. Entonces el secretario le dijo que era el que está sentado en la silla, en la única que había. Entonces ya luego él se humilló, es decir, él se arrodilló y empezó como a besar las manos de Sancho, a alabarlo, pero él le dijo que no, que se levantara y que mejor le contara rápidamente qué era lo que sucedía. Fue entonces cuando le dijo que era el natural de Miguel Turra, un lugar que está a 2 leguas de la ciudad real. Entonces él dijo que otro tirte afuera, se refería de nuevo al doctor, porque pues ya sabemos que le había hecho un gran mal al no dejarlo comer y bueno. El lugar de donde él viene está muy cerca de donde, pues del pueblo de Sancho, o sea, de la Mancha. Pero bueno, luego le dijo que él le empezó a contar, el labrador comenzó a decirle que él era casado en paz y en haz de la Santa Iglesia Católica Romana, que tenía 2 hijos estudiantes, el menor estaba para bachiller y el mayor para licenciado. Contó que era viudo porque se le había muerto la mujer, o mejor dicho, que se la habían matado, asesinado. Luego, entonces, también hace referencia de que estando preñada la mataron. Y que él, si Dios fuera servido, que saliera a la luz el parto y fuera hijo, y que él lo hubiera puesto a estudiar para doctor, que era, porque no era para que no tuviera envidia de los hermanos, el bachiller y el licenciado. Y ahí fue cuando Sancho hoy en día es como pues normal. Entonces él dice que donde no le hubieran matado a la mujer, pues no fuera viudo. Pues es claramente que pues si estuviera viva, pues no estuviera viudo, pues. Obviamente, es que porque como Sancho, sí. Sancho es que Sancho. Entonces ahí es cuando el labrador le dice que no, pues que de ninguna manera. Y entonces Sancho dice que pues que adelante, que es hora de dormir y o sea, de no negociar. Entonces dijo pues el labrador, o sea, Sancho le dice que se apresure, mi hijo, pues que hable pues rápido porque él tiene mucho sueño y quiere dormir. Entonces ya empezó el labrador a contar la historia y dice que mi hijo, pues que el hijo, que es un bachiller, se enamoró en el mismo pueblo de una doncella llamada Clara Perlerina. Y entonces empieza a hablar de la familia, de pues el linaje de Clara, que el padre es Andrés, que es un labrador riquísimo, y este nombre de Perlerines no les va, pues es como de un linaje que llaman Perlerines. Bueno, aunque ya, bueno, la doncella es como una perla oriental y mirada por el lado derecho. Parece una flor del campo por el izquierdo, no tanto porque le falta un ojo, que se le saltó de viruelas. Y aunque los hoyos del rostro son muy grandes, dicen que ella es muy, muy hermosa y que tiene como muchos amantes en su alma y algo así. Que también era muy limpia, que no tenía sucia la cara, que traía las narices arremangadas, que no parece sino que van huyendo de la boca. Entonces la siguió describiendo, luego dice que tenía la boca grande y de no faltarle dientes, o 10 o 12, y muelas, pudiera pasar y echar raya entre las más bien formadas. Entonces que de los labios él no tenía nada que decir porque eran sutiles y delicados, pues aunque sería una contradicción porque anteriormente dice que eran grandes. Y también que parecían milagrosos porque son jaspeados de azul y verde a los ojos. Los ojos parecían milagrosos. Entonces ya luego él se disculpó por haber como descrito tanto a aquella mujer y que bueno, que ya se iba como a intentar apresurar. Entonces ya luego le dice que Sancho que siguiera como describiéndola como él quisiera. Era como que se la estaba imaginando. Ajá. Y que si hubiera comido un mejor que no hubiera comido un mejor postre que el relato que le estaba contando. Sancho siempre haciendo relación. Entonces ya luego el labrador le dijo que él pudiera pintar, que si él pudiera pintar su gentileza y la altura de su cuerpo sería cosa de admiración, pero no puede ser a causa de que ella estaba agobiada y encogida. Y que tiene en las rodillas, y tiene las rodillas con la boca. Y con todo eso se echa bien de ver
como si se pudiera levantar. Dicen que diera la cabeza en el techo. Sí, la siguió escribiendo. Pues sí, la siguió describiendo. Entonces Sancho dice que está bien. Sancho dice que está bien y que hace cuenta pues de todo lo que le está diciendo. De pies a cabezas. Y le pregunta que qué es lo que quiere ahora en sí. Y que por qué viene pues que empieza sin rodeos y a decirle qué es lo que quiere. Que por qué fue la visita al gobernador. Y él le dice que quiere que vuestra merced le hiciere una carta para mi consuegro. Consuegro, pero se dice consuegro, bueno. Suplicándole que sea servido de que le haga una carta para que el consuegro permita que se case, pues la hija. El hijo con la muchacha que ya describimos anteriormente. Que porque los dos son pues que los dos son desiguales en los bienes de fortuna y en los de la naturaleza. Pues no somos desiguales. O sea, pues eran iguales, eran iguales en riqueza y en naturaleza. Y que porque para decir verdad, mi hijo es endemoniado. Y no hay día que 3 o 4 veces no lo atormenten los malignos espíritus. Y bueno, y de haber caído una vez en el fuego, tiene el rostro arrugado como pergamino, y los ojos algo llorosos y manantiales, pero tiene una condición de ángel. Y en sí, que pues ojalá fuera bendito y que en sí, pues que por favor le dé la carta. Que le dé la carta para que lo acepte como marido y ya. Y Sancho le dice que si quiere otra cosa. Y él dice que otra cosa sí querría. Pero que él no se atrevía porque de cierta manera sí era muy descarado lo que iba a pedir. Entonces le explica que en general la petición era que le diera como 300 o 600 ducados para ayudar a la dote de mi bachiller. O sea para pagarle la casa y para que en sí vivieran adecuadamente. Y ahí fue cuando Sancho no con los suegros. Y Sancho dice que si quiere otra cosa no la dejéis de decir por vergüenza. Y entonces él dijo que no, pues que ya no necesitaba nada más. Y Sancho dice, ahí fue cuando Sancho lo empezó como a tratar muy mal, pues, como a decirle, por este sí es descarado, usted cree que pues, que yo llevo como apenas, ¿cuánto lleva de gobernador? Como un día. Como un día de gobernador y ya me está pidiendo algo que yo no me he ganado todavía, que él solo se lo puede dar. Y bueno, sí, en sí fue saliendo como una discusión ahí, porque Sancho no tenía esa plata, ese dinero, bueno, esos ducados. Entonces el maestresala le hizo señas al labrador de que se saliese de la sala. Entonces él lo hizo cabizbajo y al parecer temeroso de que el gobernador ejecutase su cólera. Entonces él supo hacer muy bien su oficio. Entonces ya luego dice el narrador que iban a dejar hasta aquí por ahora para retomar cómo iba Don Quijote, al que le habían dejado vendado y curado el rostro de las grotescas heridas, de las cuales no sanó en 8 días. Y en el capítulo anterior habían dicho que 5. Exactamente, sí, y luego van a mencionar que son 6. Se da por terminado el capítulo número 47. Comenzamos con el 48, que se titula De lo que le sucedió a Don Quijote con doña Rodríguez, la dueña de la duquesa, con otros acontecimientos dignos de escritura y de memoria eterna. Bueno, ahí es cuando ya empieza hablando de Don Quijote, de cómo se sentía de herido y estaba vendado el rostro. Y pues estaba como por la mano de Dios. No por la mano de Dios, sino como, bueno, sí, ya por lo que había pasado. Y ahí es donde mencionan que no había podido salir al público en 6 días. Y antes habíamos dicho que 8. O sea, mencionan 3 fechas, 5 días, luego 8 días y luego 6 días. O sea, hay como una contradicción, que aunque no sea muy, muy grande, pero sigue siendo contradicción. Curioso. Bueno, entonces él estaba pensando como en las desgracias, en el perseguimiento de Altisidora, y ahí fue cuando sintió que le estaban abriendo el aposento, pues sintió como una llave, e imagino que era la doncella enamorada, que venía como a sobresaltar la honestidad con la que siempre le estaba diciendo las cosas, y que debía como, él dice que no, que él debía guardarse siempre para su señora Dulcinea del Toboso, y entonces empezó diciendo como que no, que la imaginación, pues que no, que todo no podía ser oído. Y que de repente
pues que la mayor, o sea, él sí dice que la hermosura de Dulcinea no reemplaza a cualquiera y que él la va a respetar siempre. Que porque así sea que alguna esté ahí muy hermosa, y ahí no. se trata mal a la mujer porque se dice que hace como una comparación diciendo que aunque estuviera transformada en una cebolluda labradora o en ninfa de dorada tajo, teniendo telas de oro y cirgos compuestas de Merlín o de Montesinos o cuantos encantadores quisieran hacerle mal, él no la iba a cambiar. O sea, sin embargo, sí es una mala referencia a la mujer porque se tiene que el ego va más allá de la hermosura natural o sí, pues me parece a mí. Él dice que él siempre ha de ser de ella y ella de él. Ahí fue cuando ya como terminaron como de abrir la puerta y fue cuando se puso como de pie sobre la cama, envuelto de arriba hacia abajo con una colcha amarilla y una galocha en la cabeza y el rostro y los bigotes vendados. El rostro para que no se le cayeran. Uh-huh. Entonces ya ahí fue cuando clavó los ojos en la puerta y esperaba pues a ver quién entraba. Y en realidad él también parecía un fantasma, se asustó mucho por... Y entonces él pensó que pues que la que estaba entrando era Altisidora. Y vio entrar una reverendísima dueña con unas socas blancas repulgadas y luengas. Tanto que cubrían, pues, la cubrían de los pies a la cabeza. Entre los dedos de la mano, traía una media vela encendida y con la derecha se hacía como sombra para que no le diese luz en los ojos. Y bueno, venía como pisando así como pasitico para que nadie la escuchara. Ahí fue cuando Don Quijote la miró y desde donde él estaba vio su aliño y notó su silencio. Entonces pensó que era una bruja. Maga o bruja que venía como a hacerle alguna mala fechuría. Y comenzó como a santiguarse con mucha presa. Luego fue como llegando la visión y cuando llegó a la mitad del aposento alzó los ojos y vio la priesa con la que estaba haciendo las cruces. O sea, ella se asombró, la señora se asombró por la figura como estaba Don Quijote y porque se estaba echando la bendición muchas veces. Entonces, o sea, los dos quedaron espantados porque tenían una ropa, estaban con unos trajes muy raros. Y fue allí cuando al personaje misterioso se le cayó la vela que tenía de la mano. Entonces se le apagó y volvió de espaldas para irse. Con el miedo tropezó entre sus faldas y dio consigo una gran caída. Entonces Don Quijote se puso muy nervioso y comenzó a decir que lo que fuera, ya sea fantasma, bruja o lo que sea, que le dijera que era lo que quería, porque si por ejemplo era un alma en pena, él haría todo lo posible por liberar o porque se sintiera lo mejor que pudiera. Porque era un católico cristiano. Uh-huh. Y ella, al escuchar esto, él, por su temor, cogió el de Don Quijote y con voz afligida y baja le respondió: Señor Don Quijote, si es que acaso vuestra merced es Don Quijote, yo no soy fantasma, ni visión, ni alma del purgatorio, como vuestra merced debe de haber pensado, sino doña Rodríguez, la dueña de honor de mi señora la duquesa, que con necesidad de aquellas que vuestra merced suele remediar a vuestra merced vengo. Entonces ahí como que a los dos se les entró una calma y doña Rodríguez le dijo Don Quijote le dijo a la señora que dijera que era lo que necesitaba con total tranquilidad. Bueno, después, pues ya doña Rodríguez le dice a Don Quijote que le va a contar la historia, pero que espere. O sea, ella como que sin esperar respuesta a lo que le ha dicho Don Quijote, salió del aposento y a encender la vela. Y Don Quijote quedó como sosegado y pensativo, pues como esperándola. Y luego como que se le vinieron muchos pensamientos acerca de esa nueva aventura que le esperaba, pues que le iba a hacer ella. Y parecía como ser mal hecho,
pero, o sea, él pensaba como, yo no lo debo de hacer, pero si no lo hago ya no sería como un buen caballero. Entonces él como que decidió como ir a cerrar la puerta, ¿cierto? Como decirle como que no. Él pensó como que no. Y entonces como que se iba a dirigir como a cerrar la puerta. Y ahí fue cuando ella llegó. Precisamente en ese O sea, él como que la quería como descartar y ella ahí mismo llegó. Y bueno, pues ya cerró que... la puerta, ella estando ya O sea, adentro. la medio ajustó, ¿no, güey? O la cerró. Bueno, Bueno, ahí fue cuando ya escuchan las señoras, no, todavía no. no. Y entonces ella empieza como a contar la historia. Que dice como que... Ella empieza como a contar la historia que empieza hablando de cuando ella estaba pequeña. Cuando ella era pequeña, al principio de su vida que tenía una familia, que allá al principio Creo que eran de plata. Y sí, que los sin padres plata. eran de plata y se habían quedado sin fondos, sin muchos dineros, por así decirlo. Entonces a ella la regala. Y a ella luego la ponen a trabajar y a trabajar y a trabajar Porque ella hasta que como que la adoptan sí pues desde la duquesa, desde por muy pequeña. no, ella comienza a trabajar primero con otra duquesa y allí es donde conoce